Hola, vamos a tener una conversación aquí entre amigos en el tema de seguridad del paciente con énfasis en sangrado y en infección de herida quirúrgica. Para ambientar, hay un dato que creo que ustedes ya conocen suficientemente bien, que es cómo en Estados Unidos, si incluyéramos la mortalidad por errores en la atención en salud, sería la tercera causa de muerte, con más de 400,000 muertes al año por esta causa. Entonces, con esta introducción yo quisiera que todos nos presentáramos y empecemos una conversación muy agradable de este tema tan interesante. Entonces, yo soy Sergio Castaño, soy director de seguridad del paciente para América Latina de Johnson & Johnson MedTech. Juan. Gracias, gracias Sergio por la invitación. Juan Santiago Jaramillo, soy cirujano cardiovascular con énfasis en cirugía de mínima invasión y trasplante cardíaco y robótica. Mi querido Carlos. Carlos Efair, cirujano general, también con una experiencia administrativa de un poco más de 20 años y pues dedicado a las dos cosas y con una pasión grande por las infecciones. Muy importante. Bueno, Cristina Padilla, yo soy cirujana general, también soy especialista en docencia universitaria y en este momento también me encuentro participando en la creación de un grupo para cirugía segura en Bogotá. Bueno, entonces, ¿por qué no empezamos a hablar del tema primero de seguridad del paciente en general? Y quisiera preguntarles cuál es la opinión de ustedes, cuál es la importancia, primero, ¿qué es cirugía segura y cuál es la importancia de este tema en la práctica de un cirujano hoy en Colombia? Bueno, yo creo que cirugía segura abarca no solamente el evento quirúrgico como tal en un quirófano, sino un compendio desde el preoperatorio, intraoperatorio, posoperatorio. Cirugía segura es asegurarnos de que no se cometan errores involuntarios o voluntarios, lógicamente, pero que todo sea en repercusión del bienestar del paciente. Es tratar de que ese paciente que tenemos ahí sea correctamente atendido en todas las esferas que se deben hacer. Eso implica no solamente el cirujano, implica que todo el equipo que hace parte de la intervención cumpla a cabalidad y perfectamente bien lo que le corresponde dentro de ese caminar de la enfermedad, y ahí digo caminar es el paciente que requiere la cirugía, posteriormente la intervención y la recuperación. Entonces todos hacemos parte de eso. Para mí cirugía segura es el compromiso de todos los actores frente a cada uno de los pacientes buscando que el resultado sea el resultado óptimo. Carlos, yo creo que tal vez una de las cosas importantes del concepto es como haces la introducción de este conversatorio, y es entender que hay una serie de muertes prevenibles y que uno debe tratar de enfocarse a prevenir esas muertes. Y no es solamente hablando de costos en temas económicos, es costos en vidas, en donde todos los esfuerzos que se realicen para hacer programas de cirugía segura, pues claramente deben ser apoyados. Es por eso que pues, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, ha lanzado una serie de campañas que hacen visible un problema que en muchas ocasiones se intenta ocultar inclusive, pero que definitivamente marcan la diferencia entre una institución que muestra unos resultados clínicos importantes previniendo las infecciones, previniendo los reingresos por esas infecciones y a la larga disminuyendo los costos de atención de un paciente. Es la integralidad de un equipo multidisciplinario, es los pequeños detalles, es estar atento a los pequeños detalles que a veces se pasan desapercibidos, es tener un rigor científico también en el análisis de lo que está sucediendo en la institución, y al final eso termina marcando la diferencia en instituciones de buena calidad versus otras que no la tienen tan presente. Bueno, yo creo que ya los doctores lo dijeron todo, pero definitivamente lo más importante en la cirugía segura sigue siendo el paciente y disminuir esa tasa de complicaciones que van desde morbilidad hasta mortalidad. Creo que es importante, como lo mencionaba el doctor, que cada persona en el equipo quirúrgico conozca claramente cuál debe ser su función, pero que también tenga conocimiento de cuáles son las posibles complicaciones que pueden desencadenar los procedimientos que se realizan, porque es la única manera en la que se pueden tomar medidas, ¿cierto? Intraoperatoriamente o posoperatoriamente para disminuir esa morbimortalidad. Nos te tocó un tema importantísimo, a mi parecer, y es
ese tema de estar preparado, porque yo siento que en la práctica de la medicina, digamos que en la mayoría de las ocasiones estamos haciendo esta práctica y no estamos pensando en posibles consecuencias que no son. Yo tengo una teoría y es que todos nos equivocamos y todos nos vamos a equivocar. O sea, el error humano es imposible quitarlo de la esencia del ser, pero sí hay una cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a por lo menos disminuir a que esto pase. Entonces, eso que usted mencionó, si nos puede profundizar un poquito más sobre cómo estar preparado desde antes que pase el evento adverso, de tal manera que si llegara a pasar, no transita la catástrofe. Bueno, lo más importante es educar, ¿cierto?, a todo el equipo quirúrgico, es lo que pienso. Existen herramientas como las listas de chequeo, que le ayudan a uno a tratar de educar a todo ese equipo quirúrgico, que no es solamente el cirujano, ni es solamente el anestesiólogo, ni es solamente la instrumentadora, sino también el auxiliar de enfermería. Saber que la técnica de asepsia y antisepsia del sitio operatorio tiene, digamos, unos pasos que deben ser estrictos, con unas sustancias que están descritas para esa parte del cuerpo, ¿sí? Son cosas que debe conocer todo el mundo. El hecho, por ejemplo, de que yo vaya a hacer un procedimiento quirúrgico que tal vez condicione un sangrado mayor del esperado, hace que yo tenga que prepararme antes del procedimiento, por ejemplo, teniendo sangre disponible y que la sangre esté en el banco de sangre, teniendo hemostáticos, ¿sí? Y otra serie de estrategias que ya también tiene que considerar el cirujano, particularmente para afrontar esa complicación probable que puede suceder. Sergio, yo creo que hay una cosa que de pronto la doctora Cristina lo expresa muy bien, y es la necesidad del conocimiento de lo que se va a hacer. Y ahora, antes de empezar este pod, hablábamos del tema. Yo creo que el mejor reflejo hoy en día es la Fórmula 1. Fórmula 1 pit stop, ¿cierto? Uno ve la precisión con la que estos señores trabajan en un carro en 2 segundos, porque las paradas son de 2 segundos y esas paradas son perfectas, ¿cierto? Y cuando cometen un error es tan evidente que todo el mundo lo ve. Entonces, yo creo que el quirófano se tiene que volver como un pit stop, no de un segundo, sino realmente que todo el mundo se concentre en cada función. A veces se nos vuelve paisaje, ¿cierto? Todo el día, todos los días estamos en lo mismo. Los ambientes quirófano usualmente son ambientes que son folclóricos, ¿cierto? Eso es en todas partes del mundo. Es un ambiente tan cerrado, tan ¿cierto? Que se vuelve paisaje. Se vuelven paisaje las listas de chequeo, se vuelven paisaje, ¿cierto? Como esa especificidad que debe tener cada una de las personas que hacen. A mí me parece que es muy bueno en el corredor, pero cuando entramos a quirófano, cada uno tiene que focalizarse en un único punto, y es qué me corresponde hacer perfectamente bien hecho. Tengo que hacer mi punto perfecto. Y eso implica una preparación, ¿cierto? A veces entramos a los quirófanos sin preparar el equipo, sin decirle a la instrumentadora, oiga, voy a necesitar o tenga aquí en la sala los hemostáticos. ¿Tengo hemostáticos? Sí, pero es que están en el sótano, que ya se los van a subir. No, los tengo aquí, ¿cierto? Es esa preparación. Sí. Yo creo que cirugía segura implica una preparación muy exhaustiva. De hecho, siguiendo en esa misma línea, todos los que nos hemos dedicado a temas de cirugía segura en algún momento de nuestra vida, hemos visto cómo nos comparan con la industria aeronáutica. Exacto. En donde la rigurosidad con la que se evalúan todos los protocolos de seguridad al momento de despegue o aterrizaje de un avión, pues es precisamente esa rigurosidad que se requiere en los quirófanos. Y de manera jocosa se dice que ellos son muy rigurosos porque en caso de fallar, el piloto también fallece. En cambio, aquí el médico no fallece si se equivoca la gente. Entonces, pues esas cosas son las que realmente hay que ponerle empeño a poder encontrar el foco, ser rigurosos y no saltarse los pasos. Y eso al final va a mostrar que el paciente es el gran beneficiado, y uno como cirujano y el sistema de salud en general. Bueno, rescato esa posibilidad, esa rigurosidad para disminuir esa posibilidad de error que, por ser humanos, lo tenemos como una espada de Damocles encima. ¿Cuáles son los retos para esa rigurosidad? Yo creo hay muchos retos ahí. Lo primero es el cambio cultural. Hay que hacer entender al equipo la importancia de lo que es seguridad del paciente. Desafortunadamente, muchos componentes del equipo
no solamente médicos, sino de todo el equipo quirúrgico, no logran comprender la importancia de esa rigurosidad. Me parece que eso es fundamental. Algo que mencionaba la doctora Padilla es el tema de educación, que es fundamental también. Y hay algo que yo siempre he visto y es el compromiso de las directivas de las organizaciones. Esto no es un programa que haga el último eslabón de la cadena. Es un programa que debe hacer desde la cabeza de la institución, estar convencida de que la seguridad del paciente es un tema importante. Porque esto seguramente al principio hay que adjudicar recursos, hay que adjudicar personal, hay que adjudicar tiempo, y esto pues tiene una decisión que debe ser tomada desde las altas directivas. Entonces yo creo que ese es un tema y un elemento fundamental para poder desarrollar un programa de paciente seguro. Yo creo que además a veces la gente que ingresa a este tipo de actividades no las preparan previamente y no se preparan previamente. Entrar a trabajar en quirófanos, y yo creo que en cualquier cosa, pero en los quirófanos específicamente, implica tener una buena preparación desde el punto de vista de exactitud de lo que se hace, de las actividades que se hacen. El paciente que está en quirófano es un paciente que está, entre comillas, siempre crítico. Es decir, uno tiene que pensar que vas a controlar las funciones fisiológicas de ese paciente, y eso significa que hay que estar encima de ese control, ¿cierto? Yo voy a manejar el paciente desde todos los puntos de vista, cuando se anestesia el paciente, cuando abrimos el paciente, ¿cierto? Estamos en una condición, pero no es solamente el cirujano, es todo el equipo quirúrgico. Todo ese equipo quirúrgico estar preparado con las cosas correctas en ese momento. Yo creo que es muy importante el tema de educación y preparación para ser parte de un equipo de salas que implique cirugía segura. Doctora Cristina, usted que es experta en educación, ¿por qué no? Yo creo que ese tema que acaba de tocar con Santiago es clave. ¿Qué experiencia tiene usted o qué experiencia ha tenido cómo mejorando esa educación o cómo implementando esa educación de verdad uno llega a esa rigurosidad que estamos hablando? Yo creo que una buena forma es mostrar los números, mostrar el número de pacientes en la institución que se han complicado por X o por Y. En uno de los hospitales en los que yo trabajo, de hecho, al principio, el servicio de infectología hizo un trabajo muy juicioso de mirar exactamente cuántos pacientes se nos estaban infectando y cuáles eran los tipos de cirugía en los que más se estaban infectando. Eso incluyó a todo el equipo quirúrgico, me refiero a todas las especialidades quirúrgicas más bien. A raíz de esos números, ellos empezaron a hacer algunas charlas didácticas con todos nosotros, mostrándonos estas estadísticas, y además de tener la lista de chequeo estándar que tenemos, ellos implementaron una lista de chequeo solo para lavado del sitio quirúrgico y una segunda lista para colocación de sondas vesicales, que yo nunca lo había visto en ningún lado. De hecho, es la primera vez en una institución que yo veo que se manejan 3 listas de chequeo. Pero si uno le muestra a la gente con números y con hechos qué es lo que está pasando, si no se prevé un evento, de pronto es la única forma como esa persona, así sea la enfermera, hombre, cae en cuenta y dice: doctora, yo le voy a traer a la instrumentadora dentro de su equipo que le voy a pasar el hemostático, ¿sí? Yo ya voy a verificar que en efecto antes del paciente ser llevado a la sala de cirugía se le haya puesto el antibiótico que por protocolo institucional, según los aislamientos, pues se indique, ¿sí? Entonces yo creo que solamente demostrando con hechos es que la gente aprende y cambia esa forma de actuar. Yo creo que hay un tema importante, Sergio, y es que desde la educación en las universidades, que no nos lo hacen, o por lo menos en mi época no. En nuestra época. Sí, no nos preparaban adecuadamente para entrar a los quirófanos. Es decir, nos enseñaban a lavarnos las manos, pero nunca más nos dijeron nada más, ¿cierto? El comportamiento en quirófano es un comportamiento diferente al que uno debe tener. Y esa educación hay que empezarla desde los primeros pasitos que uno da en el sector salud, llámelo enfermería, llámelo medicina, llámelo el que usted quiera, pero es la educación sobre el tema de cómo
comportarse en cada una de las áreas. No, estamos hablando de cirugía segura, pero realmente debería ser en todas las áreas, ¿cierto? De la importancia, porque es una realidad que los hospitales que tienen estudiantes versus los que no tienen estudiantes tienen comportamientos epidemiológicos y perfiles, ¿cierto?, completamente diferentes. No lo dice el doctor Carlos, que maneja el tema mucho mejor, pero es una realidad y uno lo ve, ¿cierto? A veces llegan muchachos que saben, a veces muchachos que no saben, y eso implica un cambio. Sí, ¿algún comentario? No, yo creo que los mecanismos de control son fundamentales que los conozcan, pero estoy de acuerdo, o sea, la objetividad es tal vez la pieza fundamental para la educación. Y esa objetividad, el personal en general de salud responde a los números y a las estadísticas. A nosotros nos gusta la evidencia, nos gusta el rigor académico, no nos gustan las anécdotas. Y creo que una de las cosas más interesantes es cuando uno le dice a sus colegas: no pelee conmigo, pelee con el número. Y ahí es donde uno empieza a encontrar la razón, administrativamente hablando, de que le copien la idea de implementar programas, porque no es una idea del director del hospital, del presidente de la organización, es una idea del paciente basada en los números. Entonces, ese rigor académico es el que permite que la gente empiece a entender que no es un capricho y es unas ganas de hacer más papeles y más alistamientos y más demoras, sino realmente una utilidad. Eso es algo parecido, guardando las proporciones, al consentimiento informado desde lo jurídico. A veces uno olvida lo importante que es el consentimiento informado, y después, cuando está metido en un enredo, es cuando dice: oiga, ¿yo por qué no tengo el rigor para hacer esto? Lo mismo sucede con la preparación del paciente, y lo mismo sucede con los protocolos y las guías y las listas de chequeo. Hay muchas instituciones que las tienen, pero es un saludo a la bandera, y no se cumplen sino en el papel. Cuando uno logra permear con objetividad y con rigor, eso precisamente es cuando descubre que tiene una utilidad. Y ahí, pues, todos los mecanismos que uno pueda imaginarse en incentivos para poder llegar a ese cambio de cultura de la que yo hablaba al principio, en donde ese cambio cultural es fundamental hacerlo. Y tienes razón, ese saludo a la bandera lo discutimos hace unos días con la doctora Cristina, de cómo cuando se implementó la lista de chequeo quirúrgico, que mostró una disminución de 47% de la mortalidad, puede ser cero esa disminución si no se aplica con rigor. O sea, no es tener la lista de chequeo lo que me disminuye el riesgo, es hacerlo con rigurosidad, y rescato entonces de esta parte esa rigurosidad y medir, ¿no? Tener datos y evidencia que nos permitan... Claro, medir la línea de base, poner meta y saber si uno está llegando y cumpliendo la meta, para ver esa transición que a la gente le gusta, que su esfuerzo sea reconocido. Entonces creo que ahí también hay un elemento importante, y es el reconocimiento cuando se logran las metas que la organización se propone. Acordémonos también que otra de las cosas importantes es, todos creo que hemos visto el famoso esquema del queso Gruyère, donde se alinean todos los orificios para que el evento adverso logre pasar y saltarse todas las barreras, y es precisamente evitar que se alineen todos los elementos que permiten saltarse esas barreras y materializarse en un evento adverso, que en este caso estamos hablando de infección de sitio operatorio. Sergio, yo creo que hay un mensaje para llevarse uno para la casa, ¿cierto? Y es: las listas de chequeo no son un saludo a la bandera. Las listas de chequeo es para que todos las cumplamos al pie de la letra. No es: doctor, firme, ¿cierto? Sino ser rigurosos en las listas de chequeo, porque las listas de chequeo fueron lo que demostraron que impactaban realmente en la cirugía segura. Entonces, no solamente es: voy a seguir haciendo mi lista de chequeo correctamente, es cómo llego preparado para que no haya errores, ¿cierto? Cómo desde mi posición estoy totalmente preparado para no cometer errores. Y así debe ser cada uno de los miembros del equipo. Preparar. Exactamente. Aquí hay algo importante. Ser consciente de que se cometió el error. Es que a veces nos da pena. Y no nos puede dar pena. Se cometió el error, sí se puede corregir, pero yo diría antes, Juan Santiago, si se cometió el error, pero yo tener claro en qué me puedo equivocar. Para estar preparado. Sí. Ser críticos de qué pasó. No permitir. Claro, exactamente. ¿Qué pasó? Pero creo que viene como el segundo tip de las listas de chequeo. El primero es que haya una voluntad de las directivas, y el segundo también es
que la lista de chequeo no debe ser responsabilidad del más pequeñito de la cadena. Exactamente. Porque hay una cosa que es bien interesante y que uno lo ve en los quirófanos, y es que se lo delegan, ni más faltaba, al que de pronto tiene menos responsabilidad en un acto operatorio. Y ese no es el derecho. Porque precisamente el que debe liderar esto es que tiene más presencia dentro de las salas de cirugía, y es el que debe responder a que eso se cumpla. Por eso también una de las cosas que debe tener uno cuidado es delegarle a quien tiene capacidad de mando, a quien tiene capacidad de toma de decisión dentro del quirófano, para poder cumplir con esos mecanismos de control. Bueno, perfecto. Excelentes puntos, qué rica conversación. Entonces, ¿por qué no pasamos al tema de sangrado? Como uno de los eventos adversos muy desagradables que tienen ustedes como cirujanos. Entonces, empecemos desde el punto de vista de sangrado. ¿Cuál es la importancia del tema de evitar el sangrado? Porque ¿cuáles serán los impactos en un paciente, Juan Santiago? Yo creo que tenemos que partir de un principio, es que no todos los sangrados son un evento adverso, ¿cierto? Bien lo decíamos previo a sentarnos aquí, que uno tiene que tener la planeación de qué paciente le va a sangrar y qué paciente no le sangra. Entonces, sobre todo en nuestra especialidad específicamente, que es la cirugía cardíaca, dentro de nuestras líneas, de las listas de chequeo, nosotros tenemos muy claro si el paciente va a sangrar o no va a sangrar. Y volvemos a lo que estábamos hablando de cirugía segura, ¿cierto? Es la preparación que hay que tener. Esa preparación implica conocer cuáles son los coayudantes, ¿cierto? Y cuáles son las medidas que uno puede asumir antes, durante y después. ¿Qué podemos hacer antes? En antes hay muchas medidas que se hacen, sobre todo en aquellos pacientes que tengan un factor de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, son pacientes que puedan tener trastornos de coagulación porque tienen algún tipo de enfermedad o porque tienen enfermedades que conllevan a eso, los cirróticos, los renales crónicos, enfermedades de células falciformes, en fin, una serie de enfermedades que se pueden presentar. A esos pacientes hay medidas previas que se pueden hacer para las cirugías selectivas, eritropoyetina, autodonación, ese tipo de cosas. Cuando vamos al quirófano como tal, ¿cierto? Y yo tengo en mi cabeza que mi cirugía puede ser una cirugía que sangre, lo decía la doctora Cristina, ¿cierto? Las reservas de sangre, pero asegurar que realmente tenemos reserva de sangre y que la tenemos para el paciente, ¿sí? Si yo estoy pensando en que necesito utilizar factores de coagulación, tengo que tener en cuenta cuánto es el tiempo que se demoran en traer esos factores, porque recordemos que el plasma está congelado, el plasma hay que descongelarlo significa que tiene una técnica, eso no es para meter en microondas, ¿cierto? Tiene una técnica especial para poderlo hacer. Lo mismo pasa con los hemostáticos, hay algunos hemostáticos que requieren preparaciones previas, sobre todo aquellos que son derivados de la fibrina, de la trombina, ¿cierto? Están refrigerados porque se necesitan refrigerados, entonces hay que tenerlo en cuenta, no es que en el último minuto lo pido, tengo que tener en cuenta saber qué es lo que voy a utilizar y cómo lo voy a utilizar. Y por último yo diría que es la diferenciación en los tipos de sangrado, ¿cierto? Tenemos sangrados de alta presión y sangrados de baja presión. Los sangrados de alta presión, ¿cierto? Indiscutiblemente el mejor hemostático es una buena sutura, no hay ninguna otra, y a eso lo podemos reforzar, ¿cierto? Digamos que esos coayudantes que tenemos disponibles son instrumentos que nos van a ayudar a que no nos filtre o que no nos sangren en el posoperatorio inmediato. Lo otro es que a veces, hoy, hay dispositivos que nos permiten hacer ahorro sanguíneo, ¿cierto? Que también va de la mano de la hemostasia, es decir, el uso de dispositivos en los cuales yo puedo autoaspirar o aspirar esa sangre, procesarla a través de una campana especial y volvérselos a infundir al paciente, que tienen una gran ventaja sobre los hemoderivados que traemos del banco de sangre, ¿cierto? Porque la sangre que yo traigo del banco es sangre glóbulos rojos empaquetados, pero no tienen derivados hemostáticos. En cambio, la que yo saco de la autotransfusión viene, ¿cierto?, con todos los componentes plasmáticos que permiten hacer la hemostasia. Entonces, una buena planeación, primero. Segundo,
dentro de mi planeación, tener a la mano, a disposición a la mano, no en el sótano de la clínica ni en ningún otro lado, no, a disposición, ¿cierto? Los coayudantes que necesitamos, llame los hemostáticos, llame los hemoderivados, ¿cierto? Y lo otro es prevenir la complicación del sangrado. Me explico, el taponamiento, la hipertensión intraabdominal, ese tipo de cosas, ¿cierto? Que yo puedo predecir si me van a pasar o no. A veces es preferible dejar un paciente abierto 24 horas con las condiciones en que sabemos dejar abiertos los pacientes empaquetados, ¿cierto? A ponernos a cerrarlo para volver rápidamente en un estado de choque, y ahí es cuando nos cambian completamente las condiciones. Cuando yo tengo que reintervenir en un estado de shock al paciente, ya estoy entrando en condiciones desfavorables al paciente. Aumento el riesgo de infección, aumento el uso de inotrópicos, aumento el uso de una serie de cosas que me van a llevar probablemente a otras complicaciones que se van a derivar de ahí. Eso ya está claramente estudiado, el impacto económico que tienen los pacientes que sangran versus a los que usted puede hacerles control de sangrado. De cualquier manera, yo creo que ya el tema de cómo hacemos un control de sangrado sería otro podcast completamente diferente, pero indiscutiblemente ese planear, ¿cierto?, es fundamental para un control correcto de las situaciones de sangrado intraoperatorio. Bueno, Juan Santiago, que es cardio, entonces aquí nos da clase, pero yo quisiera ver desde el punto de vista de la cirugía general. ¿Qué opina? Yo quiero hacer énfasis un poco en algo que estaba mencionando Santiago, que me parece fundamental hacer énfasis, es nada reemplaza una buena técnica quirúrgica. Y ahí es donde yo creo que es la mayor prevención para evitar los sangrados. A veces se valora la experticia del cirujano por la velocidad con que opera. A veces se valora la habilidad quirúrgica por algo que no parece manipular de manera adecuada los tejidos. Entonces yo creo que él mencionaba ahorita que en los sangrados de alta presión, por ejemplo, en los vasos, no hay nada que reemplace una buena sutura. Yo diría que es en toda la cirugía. Si uno entra en la pared abdominal con una precaución, a pesar de que vaya de afán, porque muchos de nosotros hemos operado trauma, pero a veces más es menos, y el paciente termina pagando la deuda de lo que a veces nosotros mismos ocasionamos. Entonces creo que una adecuada técnica quirúrgica es fundamental. Luego vendrá uno en la escogencia, porque en trauma pues hay lechos cruentos que uno no ha ocasionado, sino propios del trauma, y de acuerdo a esas características del lecho que uno encuentra, pues escogerá el hemostático adecuado de acuerdo a esa situación. Si encuentra sus situaciones irregulares, seguramente hay predilección por unos sobre otros. Si encuentra que se beneficia de un efecto compresivo por tener una estructura con forma que pueda uno malear y colocar de manera adecuada, pues se beneficiará de otros. Entonces en ese momento es donde uno escoge qué tipo de hemostático puede utilizar, pero para mí el tema de la técnica quirúrgica es fundamental. Sí, y otra cosa importante es que hay diferentes estudios que han mostrado que el porcentaje por sangrado en un procedimiento quirúrgico puede ser mayor al 10%, y pues obviamente el peor de los daños por un sangrado sería la muerte, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, lo más importante es la técnica quirúrgica, pero pues si se necesita esa ayudita adicional, el hemostático nos sobra. Yo creo que nosotros los cirujanos a veces no sabemos muy bien cómo utilizarlos, cómo seleccionarlos de la manera adecuada, ¿cierto? Pero definitivamente han mostrado que pueden ser benéficos disminuyendo ese sangrado intraoperatorio. Y para eso es clave la preparación de los hemostáticos, tenerlos listos. Sergio, de pronto tocó un tema, Cristina, que es fundamental, y yo lo decía ahorita, es el conocimiento de qué hemostático voy a utilizar, ¿cierto? Por lo mismo que hablábamos ahora, hay unos que te los pasan del empaque, te lo pasan a la mesa, pero hay otros que hay que prepararlos, y dependerá de cada una de las situaciones. Como lo decías ahora, yo tengo un órgano macizo, llámelo vaso, llámelo hígado, llámelo riñón, en donde mi hemostasia probablemente es de baja presión, ¿cierto? Y entonces puedo utilizar un tipo de hemostático que me ayude, pero en otros puntos necesitaré hemostáticos que requieren una preparación de descongelarlo, de prepararlo y de pasarlo a la mesa, que eso se gastan media hora o no sé, 20 minutos. Entonces yo tengo que planear, digamos, si estoy haciendo una anastomosis arterial,
¿cierto? Y digo, tengo que reforzar esta anastomosis, pero entonces tengo que tener el tiempo medido, porque es que el minuto del cirujano, todos sabemos cómo, dame un minuto, es como 15 más o menos, o 20, ¿cierto? Tenemos metro de caucho para medir los tiempos. Entonces, eso hay que planearlo, vuelve y juega. ¿Cómo planeo yo mi actividad y mi proceso? Una cosa que a mí me ha parecido siempre, y que siempre he dicho mucho, es la hemostasia se hace a la entrada y no se hace a la salida. Y lo que decías ahora, la importancia de hacerlo correctamente desde el principio. Y lo otro es enseñarle a la gente, ¿cierto?, cómo tiene que prevenir las situaciones de emergencia en sangrados. Eso creo que es una cosa fundamental. O sea, conocer esos pasos, los pasos críticos, como los llaman en las listas de chequeo, y esos son parte de los pasos críticos, ¿cierto? Enseñarle al equipo quirúrgico, sobre todo a las instrumentadoras, cómo se usan los hemostáticos. Porque como lo decía Cristina, a veces uno está tan enredado que uno dice, páseme alguna cosa. ¿Cierto? Y esa ya la que ese me parece que es un excelente punto, y es como uno integra al equipo quirúrgico en el tema de tener listo el hemostático y el sangrado. Educación. Pero también hay algunas otras cosas que son interesantes, y es el conocimiento del equipo quirúrgico constante. Es importante también de pronto entrenar un equipo quirúrgico base y tener un bateador emergente en caso de una incapacidad o algún tipo de dificultad, porque empieza uno a tener una comunicación no verbal que ayuda muchísimo en las eficiencias de los equipos. Y volviendo al ejemplo de los PITS, pues claramente hay movimientos que ya todos saben hacia dónde van y qué significan. Entonces yo creo que los equipos de alto rendimiento sí son fundamentales, en donde no se empiece a mover a la gente, sino que se entrenen. Inclusive estábamos hablando hace un rato de la hospitalización con los equipos entrenados en cierto tipo de pacientes y de patologías. Y volviendo un poco, yo creo que pues como estamos hablando de eventos adversos, y ahí está también el tema de infección. Una de las cosas importantes es cuando uno hace hemostasia y abusa del electrobisturí precisamente para evitar el sangrado, esos tejidos devascularizados, necróticos que quedan con el electro, y que sale pues el humo en cantidades pensando que uno está haciendo un excelente trabajo porque está controlando, y el viejo proverbio de muchos cirujanos que el chicharrón no sangra, pues no tiene sentido aplicarlo, y precisamente esa técnica quirúrgica es fundamental, cuidarla. Hasta que vuela, decía un profesor mío, ¿cierto? Entonces, sí, yo en eso, y creo que tocaste un punto, y es que la hemostasia no son solamente hemostáticos. La hemostasia implica técnica quirúrgica, la hemostasia implica el buen uso de los dispositivos eléctricos, ¿cierto? Voy a usar un electrobisturí, ¿cómo lo voy a usar? ¿En qué lo voy a poner? Yo creo que a casi nadie le enseñan en la residencia, ¿cierto?, los diferentes modos que tiene un electro y cómo funcionan y para qué funcionan. Y el entrenamiento de los equipos, si bien lo decía Carlos muy bien, de los equipos de excelencia, ¿cierto? Pero yo creo que hay un grupo de personas que es muy importante, y es instrumentación, ¿cierto? Porque ellos son los que en última instancia terminan manejando esos hemostáticos. Puede que uno haga la elección, pero quien lo tiene que preparar o quien lo organiza es instrumentación. Y si eso no queda bien hecho, vuelve y juega, ¿cierto? Es falta de preparación, desecho un producto que me va a ayudar porque no lo sé preparar. Entonces, esa educación de los equipos de trabajo es fundamental. Y a veces el más chiquito del eslabón, ¿cierto?, el de la cadena al final, no nos preocupamos de enseñarle que necesitamos o cuál es la diferencia entre ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, y es que las diferentes casas tienen los mismos productos, ¿cierto?, pero hay en diferentes nombres, y hay que saber cuáles son cuáles, ¿sí? Y a veces eso nos falta en educación. Y algo que creo que todos los que hemos estado en una sala de cirugía hemos visto, y es que ese personal a veces está tan entrenado cuando llega uno nuevo a una institución, que la instrumentadora termina uno desenvainándolo, sin ningún temor a equivocarme. Todos hemos visto cómo le dicen, doctor, yo pienso que esto le puede favorecer al paciente. Y esa humildad de poder decir, oiga, venga, tienes razón, ven, probémoslo, pues creo que también es fundamental en esos equipos de alto entrenamiento donde todas las opiniones son válidas. Sangrado es un evento adverso muy asustador y muy aburrido. Yo creo que, porque es
es en el momento, ¿cierto? Digamos que la infección vos la vas a ver 2 o 3 días después o 4, pero el sangrado es ahí y es emergente. Los sangrados son una emergencia, ¿cierto? Y el conocimiento y el control de esa emergencia es el que es fundamental. Bueno, excelente. Les propongo que pasemos al tema de infección de la herida quirúrgica. Entonces, ¿por qué no empezamos contándole a la gente cuál es el impacto de algo que pareciera tan sencillo como es una infección de una herida quirúrgica? Bueno, pues el impacto está no solamente en el paciente, sino también en las instituciones, ¿no? Hay estudios que dicen que los porcentajes por infección de sitio operatorio pueden ser más o menos de un 32%, o una incidencia de 1.2 hasta 23.6 por 100 procedimientos, ¿sí? Y evidentemente las infecciones de sitio operatorio generan que uno tenga que dejar más tiempo hospitalizado al paciente. Obviamente eso también altera mucho los sistemas de salud, ¿sí? Porque aumenta los costos de hospitalización y de uso de cierto tipo de medicamentos. Y además hay una cosa importante, y es que pueden favorecer la aparición de resistencia antimicrobiana, ¿sí? Porque se tienen que utilizar diferentes tipos de esquema. Bueno, eso es lo que pienso yo. Pues para nosotros la infección en sitio operatorio en cualquier parte es un desastre. Yo creo que los impactos, digamos, económicos están claramente establecidos, pero el impacto al paciente, ¿cierto?, es todavía peor. Para nosotros en el área nuestra específicamente es tal vez uno de los puntos más críticos tratar de ser muy exigentes en el momento del uso de la profilaxis antibiótica, porque realmente cualquier infección para nosotros es una catástrofe, así sea muy pequeña. Yo creo que el impacto no solamente en dinero, sino en incapacidad, porque entonces el paciente se incapacita, no se reintegra tempranamente a sus actividades. Eso impacta en los aseguradores, impacta en la clínica, impacta en su ambiente personal, ¿cierto? Porque recordemos que es que las heridas supuran, ¿cierto? Entonces eso hace que tenga un impacto en todas partes. Y indiscutiblemente eso, pues una herida infectada es un portador con infección, ¿cierto? Entonces eso aumenta. Yo creo que tal vez en cirugía general lo que más se trabaja, uno de los puntos más importantes que se trabaja es precisamente la prevención de la infección del sitio operatorio, y seguirá siendo un bastión que yo creo que es fundamental. A los administradores hospitalarios pues eso les cae durísimo, les impacta durísimo en las finanzas, indiscutiblemente. Y tanto que todos sabemos, en Estados Unidos han tratado de las aseguradoras de evitar los pagos de las infecciones, ¿cierto? Porque es que tiene un impacto muy alto económico, realmente. Carlos, tu experiencia de gerente, me imagino que lo tienes que haber vivido y sufrido. Sí, definitivamente la infección de sitio operatorio primero es la principal causa de evento adverso, por encima de las infecciones asociadas a sonda vesical, por encima de las neumonías asociadas a ventilador. O sea, estamos enfrente de un problema de salud pública. Cuando logramos entender que es un problema de salud pública, inclusive lo podemos comparar, las muertes que se producen por infección de sitio operatorio con las muertes que se produjeron por COVID, y vemos que siguen presentándose un número de muertes similar todos los años. Entonces, cuando uno logra establecer esa relación, dice, estamos enfrente de un problema que amerita toda la atención de los sistemas de salud del mundo y todos los desarrollos que podamos hacer para eso. Y cuando uno mira todas las estrategias que puede utilizar, son estrategias extremadamente económicas. Y ahí viene tal vez una de las cosas importantes que como administrador uno empieza a analizar. Prevenir una infección de sitio operatorio superficial, estamos hablando que hoy podríamos estar diciendo un costo aproximado de unos 45 a 50 mil pesos. Es decir, algo así como $10, un poco más de $10. La gasa, el gluconato de clorhexidina, el antibiótico profiláctico en el tiempo adecuado, el no rasurar el paciente, una serie de medidas que no valen nada. Cuando uno, y ese ejercicio lo hicimos sin mayor estudio de rigor científico ni académico, sino cuánto vale una infección de sitio operatorio que amerita una hospitalización,
estancia hospitalaria, días de cirujano, evolución diaria, fácilmente podemos estar hablando de $4,000. Entonces, es cuando uno dice, y basado en lo que estábamos hablando ahorita de la objetividad, ¿qué es lo que nos hace falta para entender que hay que lavarse las manos y que hay que hacer lo que hay que hacer correcto? Con un agravante adicional, y es que el 50% de esas infecciones son prevenibles. Entonces, hay también un espacio amplio donde trabajar para evitar que eso suceda. Y por eso es que muchas compañías de seguros se rehúsan a pagar hasta que no se demuestre que era una infección que no era prevenible, que es un evento adverso no prevenible, según pues, los múltiples protocolos que uno puede analizar. Entonces, creo que es un tema que tiene una vigencia pues desde hace más de 200 años. Acordémonos que Semmelweis con su 1847 en Praga, con sus lavado de manos entre las puérperas y las no, veía como en Budapest, del lado de Buda había menos infecciones que del lado de Pest. Y es algo que todavía tenemos que seguir insistiendo 200 años después en que nos lavemos las manos. Entonces creo que es fundamental que nosotros entendamos la problemática, porque no tiene sentido seguir perpetuando una condición que puede ser prevenible. Y hay una cosa que es muy importante y que es muy presente, y es durante la época del COVID, que la gente se volvió obsesiva en el uso del alcohol, porque las infecciones se cayeron de una manera brutal. Lo mismo que pasó con las infecciones virales respiratorias, con el uso del tapabocas. Por eso en China, en Singapur, es una cosa de salud pública. Todo el mundo anda en la calle con tapabocas, no porque ellos tuvieron, ¿cierto? En algún momento tuvieron también una pandemia con otro virus y a ellos se les quedó. Cuando el N1H1 ellos utilizan, desde ese momento siguieron utilizando los tapabocas. Lo mismo pasa con el lavado de manos. Lo que pasa es que pasó la pandemia, la gente se volvió a relajar, ¿cierto? Y no los usa. Y uno ve que inmediatamente vuelven a subir, ¿cierto? Es tan simple como lavarse las manos, lo que decía Carlos. Es una cosa completamente sencilla, fácil, ¿cierto? Que no tiene costo. Pues hoy en día ya los lavamanos son regulados, el jabón es regulado, ya pues, o sea, no deberíamos tener una incidencia tan alta. ¿Qué otras herramientas tenemos para prevenir infección? Bueno, tenemos guías. Con Carlos escribimos unas guías hace unos años. Hace unos años hicimos una revisión y curiosamente no ha cambiado mucho. Hay algunas cosas que han mejorado, pero yo creo que hay unos elementos que son comunes en esa revisión de las guías que hicimos. Seguimos teniendo el lavado de manos como la piedra fundamental de la prevención de las infecciones del sitio operatorio. Seguimos teniendo herramientas como la colocación del antibiótico profiláctico de acuerdo a la flora en general en nuestro país. Estamos usando cefazolina y ese tiempo de oro 30 a 60 minutos antes de la infección por la farmacocinética del medicamento. Puede usarse otro antibiótico y seguramente hay que mirar cuál es el tiempo adecuado. Tenemos hoy algunos dispositivos, si me permiten el término de dispositivos, como las suturas recubiertas con triclosan, que claramente ayudan a la prevención de infección de sitio operatorio superficial. El no rasurar el paciente, y si lo va a rasurar, porque definitivamente es una necesidad, pues no usar la máquina convencional, y algo que vuelvo e insisto, no dejar al personal en entrenamiento que lo rasure, porque a veces deja uno al estudiante de medicina diciéndole rasúreme el paciente mientras yo me lavo las manos, y cuando uno entra a cirugía parece que ya lo hubieran operado, lleno de escoriaciones, lleno de heridas, lleno de todo, y uno dice, pero aquí ¿qué pasó? Entonces eso favorece las infecciones del sitio operatorio. Algunas otras medidas como la normotermia, adherirse a las guías de práctica clínica de acuerdo a la patología. Si es cirugía de colon, entrarán a evaluar la preparación mecánica versus la farmacológica de colon. Todas esas medidas que se han venido dando pues ayudan. Hoy pues muchos otros dispositivos han caído en desuso en otras infecciones, como las de sonda vesical recubiertas de nitrato de plata o los catéteres venosos centrales, que ya tienen unas indicaciones muy precisas. Pero en el caso de infección de sitio operatorio creo que ahí es lo que hemos venido conversando. Una de las diferencias de esa guías que escribimos hace esos años y las últimas guías que se escribieron el año pasado está en las famosas suturas recubiertas con triclosan. ¿Qué tan útiles son y qué tanto las usan, doctora Cristina? Muy útiles y mucho. Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad en las dos instituciones en las que trabajo de contar con suturas recubiertas con triclosan.
y la evidencia, como mencionaba el doctor, ha demostrado que son superiores a las suturas convencionales. Tanto que no solamente guías nacionales, sino guías internacionales las siguen recomendando hoy en día, ¿no? Y además que son suturas que se pueden utilizar en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico. Yo creo que hoy en día eso ya está claramente establecido. Yo creo que más bien la pregunta debería ser, o sea, ¿por qué no las estás usando? ¿Cierto? O sea, ya no es casi que deberían estar, es que está completamente analizado, valorado, ¿cierto? El uso de ellas, en las cuales ya se demostró que tienen impacto claramente en la prevención de la infección de la herida quirúrgica. Entonces yo creo que si tenemos la disponibilidad, parte de nuestra función como líderes de quirófano, lo decías ahora muy claro, es decirle a las instituciones, venga maestro, es que puede que esto le valga 10 pesos más, ¿cierto? Pero ¿cuánto te estás ahorrando en volver a traer ese paciente más adelante? Y ahí viene la importancia de tener números, ¿cierto? De cuantificar lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Los latinos y los colombianos, entre ellos los latinos, somos muy dados a, es que mi experiencia, y yo tenía un amigo que siempre le decía a uno, mostrame los números de tu experiencia. No tengo. Entonces no estás diciendo nada. Y eso es completamente cierto. Yo creo que es una forma muy clara de uno poder hacer una sustentación, es con los números. Y hay algo adicional, y es, nosotros ejercemos una profesión donde hay un ser humano detrás, y lo mencionaban ahorita, y es todos los que llamamos los intangibles. Uno puede tener claro cuánto vale la infección de sitio operatorio hospitalaria, cuánto vale la prevención, pero hay unos intangibles que nadie mide más en los países de escasos recursos o de recursos medios, y es el transporte para la curación cada 2 días de su herida quirúrgica, es el cambio del entorno familiar, es disminuir en nuestra legislación, pero seguramente en todos los países latinoamericanos, a una incapacidad donde el salario no es al 100 sino al 66%. Es aumentar o disminuir, aumentar el costo familiar. Esos intangibles casi nadie los mide. Yo alguna vez hice un ejercicio también de medir esos intangibles y buscar evidencia objetiva de esos intangibles, de qué significaba el transporte, el uso del antibiótico, el gasto de bolsillo, porque a veces sale más costoso ir a pedir el medicamento por el copago, por el transporte, por todo esto, que ir a la farmacia a comprarlo, pero asumirlo uno mismo. Entonces ese gasto de bolsillo tampoco se estaba incluyendo. Y encontré casos tan críticos en donde el paciente tenía que escoger entre comprar el antibiótico o tener 3 comidas al día. Y eso pues, es una realidad de los países tercermundistas. Entonces creo que cualquier esfuerzo que se haga para eso es perfectamente válido. Bueno, me parece increíble ese concepto de los intangibles que no son tan intangibles, sin contar el impacto social y personal, ¿no? Porque ahí ya no estamos hablando de costos, sino de nadie quiere volver al hospital a que le hagan curaciones y estar entrando y saliendo con todos los riesgos que implica. Sergio, hay una cosa que es fundamental y la hemos tocado durante todo este tiempo aquí y hemos ido hablando separadamente, pero mira, en la prevención de la herida quirúrgica, el uso del electrobisturí, por ejemplo, ¿cierto? Un exceso de electrobisturí, todos sabemos que es la tensión de la sutura, la selección de la sutura. Voy a utilizar suturas monofilamento, voy a utilizar suturas polifilamento. O sea, es educación, es seleccionar correctamente. Que vuelve y vamos a cirugía segura, ¿cierto? ¿Cómo planeo yo? ¿Con qué voy a cerrar la fascia? ¿Cómo la voy a cerrar? ¿Qué voy a hacer? Es fundamental la cirugía segura, que implica una buena planeación, que implica, yo creo que uno a veces aísla, entonces hablamos de infección de sitio operatorio, igual profilaxis, no es solamente profilaxis, son muchas cosas que tenemos que hay que, ¿cierto? De cómo voy a limpiar previamente o cómo voy a hacer la curación. A veces no le decimos nada y llega una instrumentadora nueva y ella coge con alcohol y hace así, ¿cierto? ¿Y por qué estás usando alcohol? Un alcohol, ¿cierto? Y ya reevaluaron el uso, entonces aparecen una serie de cosas importantes que hay que tenerlas en cuenta y que en última instancia el impacto final es lo que decía Carlos, ¿cierto? Son un mundo de intangibles, o sea, el tangible es económico muchas veces, pero lo medimos ahí, pero resulta que no estamos midiendo todo el impacto social que tiene cada una de esos eventos que nos están pasando.
Completamente de acuerdo. Hay algunas cosas, perdón, hay algunas cosas que me parece importante puntualizar dentro de la educación que este conversatorio debe dejar al final y preguntar qué es lo que esas preguntas pico nos hicimos alguna vez que escribíamos esas guías. Entonces empiezan esas eternas discusiones, como lo mencionabas ahora, entre si usar yodados o usar gluconato de clorhexidina, entre si usar soluciones alcoholadas o no, cuando son discusiones que ya están zanjadas por la evidencia. Entonces, pues usar gluconato de clorhexidina más un 70% de alcohol isopropílico seguramente es la mejor evidencia que hay, porque no se inactiva como el yodo en presencia de material orgánico, porque tiene menos riesgo de alergia, a pesar de que las tiene también, pero tiene menos riesgos de alergia, y le quedan muy pocas indicaciones a las soluciones yodadas en ese aspecto. Entonces, creo que una de las cosas fundamentales es también empezar a dilucidar todas esas preguntas pico que la gente dice, pero ¿cómo lavo yo una paciente para una enfermedad varicosa? ¿Es necesario hacer un lavado especial? ¿Cómo debo usar el gluconato de clorhexidina? Y pues acordémonos que hay que pintar al paciente, no en exceso, para que no escurra, tener cuidado de que dure el tiempo en contacto con la piel. No, el frotarlo de manera intensiva no es que, como les digo yo a los residentes, es que las bacterias no se mueren por trauma mecánico si usted las aporrea con la compresa. Y por el contrario, le quitas el saprofítico normal de la piel. Exacto, entonces es simplemente pintarlo y dejarlo ahí durante el tiempo que uno se está lavando, porque el primer lavado de manos de la mañana debe ser un lavado de mano por menos de 3 a 5 minutos, con toda la técnica como la conocemos. Entonces creo que esas cosas son importantes recalcarlas, porque a veces se pasan por alto y se olvidan. Bueno, excelente. Ya para ir cerrando, yo los quiero invitar a que empecemos, tomemos un punto que queramos resaltar o subrayar de toda esta discusión que hemos tenido hoy. Cirugía segura. Cirugía segura. Abarca todo lo que hemos hablado hoy, Sergio. Creo que es el mensaje es: hagamos cirugía segura. Hagamos cirugía segura, Carlos. No, creo que ese es el mensaje grande. O sea, pues no en vano la Organización Mundial de la Salud lanzó tremenda campaña, pues precisamente resolviendo esas preguntas pico y tratando de aclarar cirugía segura, pero también volviéndolo un poco más latinoamericano entendamos el cambio cultural de que el rigor científico de esto es importante. Sí, me encanta el tema del rigor, cirugía segura. Mi querida doctora Cristina. Y que empecemos cada uno como desde casa, ¿no? A empezar a entrenar a nuestro equipo, a que nos volvamos todos una unidad. Educación. Sí, educación en pro del paciente. Así sea el auxiliar de enfermería, que también esté enterado de cómo deben funcionar las cosas, porque también es una herramienta importante dentro del procedimiento quirúrgico. Importantísimo, porque a veces nos centramos en uno que otro actor de la sala de cirugía y se nos queda uno por fuera. Y yo creo que en este momento, y volviendo a los PITS, estamos pasando de una medicina de individual del vaquero que llega en su caballo solo, el cirujano que llega solo a la sala de cirugía a imponer ya con su sabiduría hacer algo, a un trabajo de PITS, a un trabajo de PITS, a un trabajo de equipo, ¿no? Ya el cirujano no puede reemplazar a la instrumentadora, el cirujano no puede reemplazar a la circulante, el cirujano no puede reemplazar al interno. Necesitamos de un equipo y no podemos seguir con ese del siglo pasado del cowboy que llega en su caballo solo y yo soy el cirujano. Aquí necesitamos unos trabajos más de PITS, ¿no? Un equipo de trabajo, de acuerdo. Bueno, yo les agradezco muchísimo, Juan Santiago, Muchas Carlos, gracias, Cristina. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Qué tarde por la invitación. tan agradable y qué conversación tan rica. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.